Hemos visto algunas de las funciones de los sacerdotes, pero un hombre que representa al pueblo de Israel, al hombre presentándose ante la cámara de Dios, tiene que estar santo, puro, y por eso Dios mismo señaló sus vestiduras que simbolizarían esa pureza. Veamos, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Hemos tenido algunos problemas con el audio, como ya ustedes han visto. Estamos arreglando en nuestras pasadas charlas, van a haber problemas con el audio. Espero que como quieran puedan disculparnos y disfrutar de ella. Como vimos en nuestras charlas pasadas, Dios decide cómo son las vestiduras del sacerdote. El capítulo 28 y 29 de Éxodo, Dios describe cada una de las vestiduras del sacerdote. Vamos a ver hoy esa. Vamos a ver también cómo en el Nuevo Testamento nos dice que ya esa función de sacerdote no solo recayó sobre los que había recaído en el Antiguo Testamento, sino que recae en todo el pueblo de Dios y todo aquel que se acerca a Dios, que es pueblo santo, nación santa, dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios y sacerdote. Nos dice eso, que Aarón, que había sido el intérprete y el que hablaba por Moisés, ahora iba a ser el sumo sacerdote. Y Dios escogió a la familia de Aarón y sus 4 hijos, para que fuera el sacerdote, y sería la familia que formaría el sacerdocio, porque todos sus descendientes iban a ser sacerdotes. Veamos ahora la vestidura. Todo sacerdote iba a estar inicialmente vestido, nos dice Éxodo 28, con una ropa interior, un calzoncillo que llegaba de la cintura hasta debajo de la rodilla. Era más bien un pantalón de lino blanco que cubría las partes íntimas del sacerdote. Por sí iba a tener una túnica blanca de lino bordado de forma preciosa, que significaba la pureza y la santidad. Y también iba a tener un cinto del mismo lino bordado blanco. Iban a llevar en su cabeza una especie de turbante blanco. Sin embargo, en el sumo sacerdote se le añadían unas piezas que lo distinguían. Veámosla poco a poco. Por encima de la túnica blanca, el sacerdote iba a tener un sin manga que lo cubría completo hasta debajo de las rodillas, y el borde estaba adornado con granadas y campanillas. Las campanillas quizás representan el testimonio, el hablar de Dios a todo el mundo, y eso quizás representa para nosotros que como sacerdotes debemos dar testimonio y debemos llevar la palabra. Y las granadas eran símbolos de prosperidad, de fertilidad, porque la granada da mucha semilla. Los teólogos han visto en estas campanillas, estas granadas que están en la orla de la túnica azul, la representación quizás del testimonio verbal que debe ser con el sonido de las campanas, que el cristiano y el Hijo de Dios debe dar un testimonio verbal y llevar la palabra. Y las granadas que dan muchas semillas, quizás representan también la semilla del Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu Santo y el testimonio los que deben andar juntos para representar la vida del hombre de Dios, del hombre transformado por la gracia divina. Encima de la túnica azul, el sumo sacerdote tenía una especie de delantal o corcelete que se conoce como terno. Este estaba bellamente preparado de lana con hilos de oro, azul, rojo, púrpura y escarlata. Y eran 2 piezas, una anterior y una posterior, que estaban firmes al cuerpo por un cinturón que era de la misma material, y estaban unidos en sus hombros con unas piedras de ónice, nos dice la Biblia, y que en cada piedra estaban grabados 6 nombres de 6 tribus de Israel.
en el orden de nacimiento, las primeras 6 y las segundas 6. Algunos teólogos dicen que simbolizaba a Jesús, que lleva ante la presencia del Padre al pueblo de Dios, que lleva la carga del pueblo de Dios sobre sus hombros a la presencia del Padre. También llevaba el sumo sacerdote un llamado pectoral. El pectoral era una pieza sobre el pecho del efod que estaba cubierto del mismo tipo de lino y tenía incrustado 12 piedras preciosas o semipreciosas, cada una con el nombre de una de las tribus. Se viraba a forma de sa y contenía adentro 2 piedras, el Urim y el Turim, que no estaban bien su función, pero servía para saber la voluntad divina. Incluso vamos a ver más tarde a Josué utilizándolos buscando la voluntad divina. Esta vez el sumo sacerdote, como vemos, lleva el peso del pueblo, el nombre del pueblo, no en sus hombros, sino que también en su corazón. El sumo sacerdote presenta al pueblo de Dios en sus hombros y en su corazón. Algunos teólogos han visto ahí que la verdadera intercesión brota del corazón y se realiza con toda la fuerza del que necesita. La última pieza de la vestidura del sacerdote que debemos describir es el turbante que llevaba, que mejor la conocemos como una mitra. Estaba hecha de lino fino y tenía en el área frontal grabado en oro la frase santidad a Jehová. Y es interesante como él no estaba santo per se, pero cada vez que rociaba la sangre en el lugar santísimo y que sobre el propiciatorio era santificado por Dios mismo, y Dios se presentaba a sí mismo un pueblo santo. Obviamente la obra del ministro era conducir a la congregación a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, como dice Hechos. El capítulo 29, una vez vestidos, los sacerdotes, Dios ordena que se consagren para poder presentarse ante su presencia. Se iban a lavar al frente del tabernáculo antes de entrar, porque el lavado iba a significar, además de la limpieza externa, un corazón puro, dirigido por Dios, que se quiere dedicar a Dios. Lo iban a vestir con la simbología que ya vimos, y al final había que dar sacrificios. Sacrificio porque nadie se presenta a Dios con un pecado, sin un sacrificio. Y los sacrificios eran un sacrificio por el pecado, nos dice el capítulo 29, en el que iban a limpiar sus pecados. Un sacrificio de holocausto, que era cuando se quemaba completamente el sacrificio, como señal de que dedicaban su vida completa a Dios. Un sacrificio por la paz, para que representara el deleite y la felicidad que Dios iba a dar, y el consuelo. Era una señal de un pacto mutuo entre Dios y ellos. Y con eso termina el capítulo 29. Y después de esta charla nos preguntamos, ¿y qué hacía el pueblo mientras Moisés estaba allá en el Sinaí? Vamos a verlo ahora. Te invito a que nos sigas viendo, a que veas la próxima charla, a que le des like, a que te suscribas, a que nos veas en Instagram, a que hagas algún comentario, a que compartas con tus amigos y tus contactos estas charlas para que juntos conozcamos mejor la Biblia.